Muy bien, pues justo una de las cosas de las que hablábamos la semana pasada, si recuerda, hablábamos acerca de la descentralización del ministerio, ¿no? De por qué el ministerio en la iglesia tenía que estar centrado exclusivamente en los pastores y en los líderes, cuando realmente como un cuerpo, como una familia, todos tenemos un rol dentro de este cuerpo. De ahí la predicación del día de hoy. Hemos estado hablando del Espíritu Santo y del poder que recibimos de parte del Espíritu Santo. Primero, para salvar. Después, para vivir. La semana pasada dijimos el poder del Espíritu que nos une, ¿verdad? Que sirve para unir. ¿Unir qué? Esta familia. ¿Unirnos para qué? Pues para la consecución de los propósitos de Dios. Vivir la voluntad moral de Dios y contribuir al propósito global del Señor, que es alcanzar a todo el mundo con su evangelio. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿y qué hay de la iglesia local? ¿No? Ya hablábamos de que somos una familia, que aquí los desamparados se encuentran en sus tíos, hermanos, primos, padres, abuelos, aquí en el seno de la iglesia. No estás solo. Y la verdad, hubo un par de hermanos que se acercaron conmigo y me dio mucho gusto saber que se sentían acogidos. Alguno de ellos llegó en necesidad a la iglesia y me dio mucho gusto saber que me dijo, me siento restaurada. A través del proceso que he vivido aquí en la iglesia, siento que el Señor me ha restaurado y siento que esta es mi familia y le di gloria a Dios porque la verdad es que este mensaje es para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y a cada uno el Señor nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. Así es la palabra de Dios. Yo puedo leer un pasaje y a mí el Señor decirme algo y tú lo puedes leer y entendemos que no es que la palabra de Dios tenga una interpretación personal. La Biblia se escribió tal como está, literalmente. Si ahí dice, es que Jesús lloró. No, es que el Señor nunca lloró, es una alegoría. No. Usted dice que David pecó, David no es perfecto, pecó. Si José se enojó con sus hermanos y les hizo ahí una maniobra, un chanchullo, ese José, mala onda, ¿no? Así está escrito, así es. Se escribió en un tiempo, para un grupo de personas, con un propósito específico en ese momento. Si eso lo traslada usted a su vida personal y le da una aplicación a lo que usted está pasando, gloria a Dios, usted está haciendo lo que tiene que hacer inspirado por la palabra de Dios. Hablamos mucho acerca de lo que son los ministerios, ¿no? Lo que es ministrar. Hablamos de los ministros de las iglesias, los ministros de la palabra de Dios, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del poder del Espíritu Santo para ministrar. Y ya empezamos con las palabras dominicales, ¿no? Las domingueras, decimos. Ministrar. ¿Qué es ministrar, no? ¿Qué es ministrar? Porque a veces creamos ministerios donde no los hay, ¿no? Es que yo estoy en el ministerio de poner sillas. Eso no es un ministerio, hermanos. Estoy en el ministerio del audio. No es un ministerio. Hoy vamos a hablar de eso precisamente, porque vamos a hablar acerca de los dones que realmente el Espíritu Santo va a ministrar a la iglesia. Y estudiando los dones espirituales, hermano, encontramos que es muy fácil tirar por la borda, ¿verdad? Esa teoría que tienen algunos, vamos a llamarle cristianos, ¿verdad? Que creen que pueden vivir su cristianismo fuera de la iglesia, sin congregarse, sin asistir a una iglesia local, porque la mayoría de los dones espirituales son para aplicarlos en la iglesia. Son para ministrar la iglesia del Señor, para ministrar el cuerpo de Cristo. Y hoy queremos entender esto a través de la Escritura. Justo el apóstol Pablo, cuando empieza su exposición acerca de los dones, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 12, lo que dice es así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque muchas veces es un tema controversial
entre las diferentes líneas doctrinales cristianas. Pero el Señor Jesús dijo, ustedes cometen errores porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí hemos estado hablando del poder de Dios en su máxima expresión. Poder para salvar, poder para vivir, poder para unir su cuerpo y ahora poder para ministrar a su iglesia. Poder para ministrar a su iglesia. ¿Qué significa ministrar? Ministrar, en términos generales, podríamos decir que se trata de cuidar. ¿De cuidar a quiénes? Cuidar a los demás a la manera de Cristo. Eso es ministrar. El Señor vino a ministrarnos a nosotros. Ministrar para nosotros como creyentes es cuidar a los demás a la manera que lo hizo Cristo. Esta forma de nosotros cuidar debe estar motivada por nada más y nada menos que por ese deseo de cumplir la ley de Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Es un acto de obediencia, ¿sí? Es un acto de obediencia. ¿Cómo se traduce este ministrar? Hermanos, se traduce en servir a las personas, servir a mis hermanos, servir a los que no creen, para que a través de ello también puedan ver una conducta distinta a la que el mundo está acostumbrada a ver. El ministrar, el ayudar a otros, es el resultado de preocuparnos por el bienestar de las personas. Su bienestar no solamente espiritual, sino también emocional y también material. Eso es ministrar, es cuidar de los demás a la manera de Cristo. El mismo Señor Jesús, aún siendo Dios, y leemos eso en la Escritura, ¿no? Que Él, siendo Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que obedeciendo a Dios, se entregó a sí mismo para morir y muerte de cruz, obedeciendo a Dios, siendo obediente a Dios. Entonces, el Señor Jesús, encontramos en Marcos, en el versículo clave del Evangelio de Marcos, que es Marcos 10:45, nos enseña que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito de Jesús, venir a servir, venir a ayudar, venir a cuidar de los demás. Ahora, tenemos que eludir a nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, porque no nos nace a nosotros ayudar a los demás. No es algo natural. Normalmente pedimos, queremos que nos den, queremos que nos complazcan, ¿no? Pero no nos nace. No tenemos la capacidad de hacerlo de una manera desinteresada y enfocada sobre todo, ¿no?, en el amor al prójimo. El ser humano en general tiende a servir o a dar a quienes le dan y a quienes le sirven. Y eso, pues sabemos que hay muchas excepciones de que hay gente que incluso que aunque le sirvas y aunque le des, no es recíproca. Hablamos de gente malagradecida, ¿no? Que decimos, oye, yo tanto que he hecho por esta persona y esa persona, pues ni las gracias me dio, ¿no? Entonces hay personas que no tienen esa cultura de ser agradecidos, de ser recíprocos. Pero estoy hablando de los que no viven en el Espíritu. ¿Recuerdan? Porque los que son de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y si no tienen el Espíritu de Dios, no son de Cristo, ¿verdad? En la mayoría de los casos es así. Si tú me das, yo te doy. Si no me das, pues no te doy. Si me sirves, te sirvo. Y si no me sirves, pues no te sirvo. Esa es la regla, ¿no? Los porqués sobran, ¿no? ¿Por qué somos así? Bueno, por soberbia, por egoísmo, por no querer compromisos relacionales, ¿no? Ay, no, es que si lo invitas, al rato no lo vamos a sacar de la casa, ¿no? Si lo invitas a comer, al rato va a estar aquí cada 8 días, ¿no? Ay, es que si le das ahora, te va a pedir todos los días. Y lejos de buscar estrechar relaciones con las personas, a través de servir, a través de dar, nos retraemos porque no buscamos esas oportunidades
o no las identificamos como oportunidades para poder transmitir el Evangelio y para poder ministrar a estas personas. Lo hemos mencionado en algún momento, no predicamos el Evangelio porque nos da miedo que nos digan que sí, ¿no? Sí, sí quiero, sí acepto. ¿Por qué? Porque, no, entonces dice el pastor que lo tengo que discipular, ¿no? Entonces, ¿a qué horas? No tengo tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Mejor no predico el Evangelio, ¿no? Mejor no comparto un folleto, mejor no doy testimonio, ¿no? Entonces, por esta razón, una vez más, viene a nuestras vidas la gracia y la provisión de Dios para poder suplir nuestra deficiencia. Nuestra deficiencia. ¿Cómo? Con la gracia del Señor, ¿no? Eso es lo que estudiábamos el mes pasado con los varones, en la sesión de varones, y estudiábamos qué era la gracia, ¿no? Y la definíamos como el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. El deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Es la gracia que Dios nos provee. Y es lo que encontramos en 1 Corintios 15:10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dándole todo el crédito al Señor y a su gracia. ¿Acaso no dice la Escritura que Él nos da el querer y el hacer por el puro afecto de su voluntad? No estoy transmitiendo lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios. Él nos da esa gracia, ese deseo y ese poder de hacer su voluntad. De esta manera Dios suple nuestra deficiencia para poder ministrar, para poder cuidar de otros. En segundo lugar, ¿qué nos suple el Señor? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo justo nos da su gracia para querer y para poder. Pero a través de qué tenemos ese poder, nuevamente el Espíritu Santo. Él es el que nos habilita para poder servir a nuestros hermanos. Y no nada más a nuestros hermanos, sino al público en general. Yo le voy a repetir a usted las 5 S de las que hemos hablado aquí hasta que usted se las aprenda. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted sea santo. La voluntad de Dios es que usted sea sumiso a las autoridades. La voluntad de Dios es que usted sirva. Que usted tenga una vida de servicio. No nada más a sus hermanos de fe, sino a los demás. Y por último, la última es la seguridad. ¿Seguridad de qué? Pues de que si usted es salvo, es santo, sumiso y servicial, cualquier cosa que usted piense, haga y diga, va a estar en la voluntad de Dios. Así es, hermano. Es que no sé si estoy en la voluntad de Dios. Bueno, ahora sabes cuáles son los requisitos. Esa es la voluntad de Dios y lo puedes encontrar en tu Biblia. Entonces, Dios nos provee de su gracia, que ese es ese poder para desear hacer la voluntad de Dios, y nos provee su Espíritu Santo que nos habilita para servir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo en general. Quiero hacer un paréntesis acerca de la gracia, porque conocemos una frase tan trillada con los enemigos de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es la Biblia, desde la primera página hasta la última página. Desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra hasta Señor Jesús, ven pronto, amén, como termina Apocalipsis. Y muchas personas dicen, no, es que ahora vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Eso dígaselo a Jesús. Jesús dijo que ni una tilde ni una jota iban a pasar de la ley hasta que esto fuera renovado. Pero como nos cuesta mucho trabajo leer, ¿no? Dijo el Señor Jesús, bueno, ok, 2 mandamientos. Amen al Señor sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Más se las puse más fácil, dijo el Señor Jesús, ¿no? Entonces, a veces justificamos nuestro pecado o nuestra forma de vivir tan parecida a la gente que no tiene a Cristo, más parecida a la gente del mundo que a lo que dice la palabra, que es una persona que anda en el Espíritu. Decimos, no, oye, pero ¿por qué te comportas así? ¿Por qué vives así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué acudes a esos lugares? ¿Por qué no haces esto? Porque es que estoy bajo la gracia.
Ya Jesús me salvó y entonces ahora puedo vivir libremente. De hecho, ya soy salvo, ¿no? Yo no puedo poner en tela de juicio la salvación de nadie. Pero la Biblia dice claramente, por sus frutos los conocerán. La Biblia habla del fruto del Espíritu, que no son sino cualidades de carácter que uno debería ver en las personas que se confiesan como cristianos, ¿no? Entonces, la gracia, mis queridos hermanos, no es la tolerancia de Dios para que hagamos lo que queramos. Esa no es la gracia. Les acabo de definir lo que es la gracia. La gracia es ese deseo, ese poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo empieza Romanos 6? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? No. Una de las cosas que yo aprendí cuando recién me empecé a estudiar la Biblia, ¿no? Me decía mi maestro en ese entonces, ¿no? Es que la casa más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, pero mejor sería no pecarlo. ¿Y cómo voy a dejar de pecar? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llénese de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la gracia, hermanos, no es la tolerancia de Dios para permitir que tú hagas lo que quieres. Tampoco la gracia es la eliminación, escúchalo, no es la gracia la eliminación de las consecuencias temporales, ¿no? De lo que son las infracciones a la ley. O sea, el pecado, mi querido hermano, trae consecuencias. Pero es que ya soy salvo, pero es que ya estoy en Cristo. Hay pecados que tienen nombre y apellido, ¿no? Y ahí están, ¿no? Es que asesiné a una persona, vamos al extremo, ¿no? Bueno, pero eso no implica que no vayas a la cárcel porque confesaste tu pecado y ahora Dios te perdonó, ¿no? Dios te perdonó, puedes recibir gracia, puedes recibir perdón, claro que sí. Pero eso no implica que no pagues las consecuencias de tu pecado, ¿cierto? Entonces, muchos pecados, por no decir todos los pecados, traen una consecuencia. El pecado, hermanos, paga mal. El pecado paga mal, por donde quiera que lo busques, el pecado paga mal. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte, el pecado paga mal. Pero la dádiva de Dios dice, es vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, no te confundas. La gracia no es el permiso para que peques y busques el perdón. Peques y perdón, peques y perdón. La gracia es para que mientras estás en el proceso de santificación tengas ese deseo, desarrolles esa libertad, ¿verdad? Para poder escoger seguir a Dios. Tener esa transformación, buscar esa transformación. Entonces, en resumen de este paréntesis, hermanos, la gracia no es la libertad que tú puedes tener para rechazar la ley moral de Dios. La ley moral de Dios está vigente. Tú tienes que respetar esos mandamientos. Entonces, no es que tú rechaces, no es la libertad para rechazar la ley moral de Dios, sino el deseo y el poder para cumplir la voluntad de Dios. Eso es la gracia. Deseo y poder para cumplir la voluntad de Dios. Hablamos de la gracia. Hablamos del Espíritu Santo y estamos en eso, ¿no? Estamos en hablar del Espíritu Santo. Ok, pero dijimos que íbamos a hablar de los dones. Efectivamente, porque los dones espirituales que nos da el Espíritu Santo debemos usarlos para ministrar en la iglesia. ¿Y qué dijimos que es ministrar? Cuidar a los demás al estilo de Jesús. Cuidar a los demás al estilo de Jesús. Y para ello vamos a adentrarnos en la lectura de lo que nos enseña el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Trasládese allí en su Biblia al libro de Romanos y vamos al capítulo 12 para hablar acerca de los dones espirituales. Impartimos todo un taller, ya ni me acuerdo de cuántas sesiones, 6, 8 sesiones, ¿no? Para poder abundar en este tema y que no solamente se fuera usted con la teoría, sino que usted realmente pudiera tener herramientas para encontrar cuál es su don espiritual, ¿no? Primero Dios, lo repetiremos el próximo año, pero el día de hoy le voy a dejar
claro, ¿verdad?, la enseñanza que tenemos de parte del apóstol Pablo acerca de los dones espirituales, ¿no? Y empieza así, ¿no? Así que, hermanos, os ruego, perdón, ya me fui aquí, Esteban. Es 1 Corintios, 1 Corintios 12, perdón. Le dije Romanos. 1 Corintios. Ahora sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar acerca de 3 conceptos que equivocadamente identificamos como dones, ¿no? Y lo vamos a encontrar precisamente en los versículos que están del 4 al 7 aquí en 1 Corintios capítulo 12. Mira, hermano, así como hay variedad de dones, hay variedad de formas que estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, han establecido para clasificarlos, para organizarlos y para que los podamos entender. Yo le voy a pedir que con toda apertura el día de hoy tome esta enseñanza, lo medite y le pueda ser de bendición y de edificación. Es algo que a nosotros nos hace sentido como iglesia, ¿verdad? Igual el ministerio, sí, ministerio de enseñanza, ¿no? Hemos validado la información y todo esto. Entonces, no es nada que esté fuera del contexto bíblico, pero es una forma de explicar precisamente cómo operan los dones espirituales. ¿Ok? Entonces, dice en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí subraye dones, ¿no? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? Ok, el Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Subrayen ahí, ministerios y Señor. El Señor Jesús es quien da los ministerios. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, ¿no? Las macrooperaciones, las white ops, o sea, porque luego hablan de las black ops, ¿no? Las operaciones oscuras y secretas. No, aquí son las operaciones blancas. Son las del Señor, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, habla de dones, habla de ministerios y habla de operaciones, cosas distintas. Y habla de la Trinidad, del Espíritu Santo, del Señor Jesús y de Dios Padre. Habla de las 3 personas, ¿no? Y el 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Cada creyente, mis queridos hermanos, tenemos un don. Es que yo había escuchado que podemos tener varios. Vamos para allá. Usted solamente puede tener un don. Si nos vamos a la analogía de Pablo, donde nos habla acerca de que la iglesia es un cuerpo, ¿usted podría ser oreja izquierda y pie derecho? No, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? No. Bueno, ok. Habrá quienes digan que sí, ¿no? Pero no puede. Entonces, como parte del cuerpo, usted es un miembro particular de ese cuerpo, ¿sí? Los dones espirituales, vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 4, 10 y 11, que es precisamente el versículo clave de la predicación del día de hoy. Dice así, cada uno, 1 de Pedro 4, 10 y 11, cada uno, según el don, no los dones, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí cuando dice esto, el que ministra, ministre, ¿no?, conforme al poder que Dios da. La palabra en griego que encontramos aquí es la palabra diakonei, de donde se deriva diácono, ¿no?, que es servir. Entonces, el que cuida, el que ayuda, hágalo, ¿no? Ministre, sirva conforme al poder
que Dios da. Entonces, va tomando forma. Estamos hablando de la multiforme gracia de Dios, estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando del don que Dios te ha dado. Y estos dones son una expresión, como dice aquí en Pedro, la multiforme, una expresión de la multiforme gracia de Dios. Estos dones, mis queridos hermanos, son para hacernos poderosos en espíritu. Si tú puedes descubrir tu don y puedes desarrollarlo en la iglesia, no solamente vas a servir a tus hermanos con calidad, con gozo, con entusiasmo, sino que vas a estarle dando gloria a Dios con ese don que Dios te dio a ti. Y sí, es un superpoder, ¿no? Porque vas a tener esa habilidad. Es una habilidad que el Espíritu Santo te da para poder cuidar de otros, para cuidar de tus hermanos y aún poder bendecir a aquellos que no están en la iglesia. Pero, ok, pastor, ¿qué son los dones espirituales? Bueno, podemos hablar de que un don espiritual es un impulso, una oportunidad, un resultado dado por el Espíritu Santo para ti, para poder lograr ¿qué? Pues los propósitos sobrenaturales de Dios. Eso es un don espiritual. Cada persona que nace de nuevo, hemos hablado acerca del nuevo nacimiento aquí, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, dice la Biblia que tú has nacido de nuevo. Entonces, cuando tú naces de primera vez, naces con ciertas capacidades, ciertas habilidades. Puedes caminar, puedes hablar, puedes ver, puedes oír. Tienes diferentes habilidades. Y conforme vas creciendo y te vas desarrollando, desarrollas más habilidades que te caracterizan, ¿no? A lo mejor eres el mejor pizzero que existe, a lo mejor, no sé, eres el mejor zapatero, el mejor, no sé. Puedes tener habilidades particulares y tú eres bueno para eso, ¿no? Tienes ese desarrollo de habilidades. Cuando tú pasas a formar parte de la familia de Dios, entonces adquieres lo que podríamos llamarle una deuda de amor, ¿no? Una deuda de amor por lo que Dios hizo por ti. Y no es que Dios nos esté cobrando, pero lo hemos hablado aquí, es un pacto. Un pacto donde Dios me da a mí el perdón de mis pecados, me da la promesa de la vida eterna y yo debo creer, tener fe y obedecer lo que Dios quiere de mí. Creer y obedecer. Por eso nos enseña el apóstol Pablo ahí en el capítulo que sigue, en el capítulo 13, ve al versículo 8, por favor, que dice, el amor nunca deja de ser... no es cierto, estoy en Corintios, es Romanos 13:8, es el libro anterior, Romanos 13:8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No le debamos a nadie nada. Dios nos da dones espirituales para que nosotros podamos pagar nuestra deuda de amor. ¿Cómo? Sirviendo y cuidando a otros. Eso es ministrar. Que tú ministres tu don es que tú sirvas a otros, que tú en amor a Dios puedas servir a otros hermanos a través de tu don espiritual. Ahora, ¿quién recibe los dones espirituales? Pues todo creyente. Les repito, se activa precisamente en el momento de la salvación. Cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, dice que le da testimonio al Espíritu de Dios, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Dice en Efesios también, Cristo le dio dones a los hombres a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En Efesios 4, versículo 8, y el 12 y el 13. Él nos ha dado dones precisamente para perfeccionarnos. ¿Para qué? Dice aquí, para el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Ministrar, cuidar, ayudar a la familia de la fe, a la iglesia, a tus hermanos. Vamos a encontrar en esta clasificación de dones 3 tipos diferentes. Los que hemos llamado dones motivacionales, dones de ministerios y dones de manifestación del Espíritu. Tenemos todos un don, un solo don motivacional. Ahorita les voy a explicar por qué es motivacional. Y podríamos tener
la probabilidad de tener muchos dones de ministerio. O sea, tener un solo don, el don que les decía de ser oreja, pie, mano, pero tener la capacidad de desarrollarnos en diferentes ministerios. Y además, poder tener diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas que corresponden a esos dones. Y lo vamos avanzando, ¿no? Es lo que leemos allá en 1 de Pedro 4:10, ¿no? Dice la multiforme gracia de Dios, ¿no? 1 de Corintios 12, regresamos ahí y es lo que veíamos del 4 al 7, ¿no? Y en el 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Pues para provecho de la iglesia, hermanos. Por eso cuando te encuentres a alguien por allí que dice, no, pues yo no me congrego, pues yo leo mi Biblia, yo oro. ¿Está bien? No. ¿Y en dónde ministras tu don espiritual? ¿Ven cómo es importante hablar del Espíritu Santo? Ignoramos cosas, hermanos. Ignoramos cosas y por eso no tenemos una posición firme en cuanto a ciertas doctrinas. Como el Evangelio, la evangelización, la cosmovisión del universo del cristiano a través de la Biblia. Necesitamos tener posiciones firmes, hermanos. Porque usted tiene que defender su posición delante de otros, dar la razón de su fe. Ahora, el don motivacional de cada cristiano es dado por el Espíritu Santo. Hablamos de dones, ministerios y operaciones, ¿no? Los dones espirituales motivacionales son dados por el Espíritu Santo. Y la palabra de griego que dice don es carisma, que es la palabra car, que significa gozo. Caris, curiosamente, es la palabra griega que traducimos como gracia. O sea, otra vez, la gracia del Señor dándonos esos dones, ¿no? Y describe precisamente este concepto de gracia que les di, que es darnos el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Como referencia, si está anotando, anote Filipenses 2:13. La palabra que viene aquí en nuestras Biblias como operaciones, hablando de las operaciones de Dios, es energeia, que es el equivalente en español a energía, ¿sí? Dios nos proporciona el poder por medio de nuestro don motivacional y los efectos producidos por él son esas operaciones, esas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, a través de estos dones y manifestaciones, podemos tener varios dones para ministerio. Esto es en la iglesia local siempre, hermanos. Siempre es en la iglesia local. Vamos a ver qué es lo que dice ahora 1 Corintios 12 nuevamente, pero ahora del 28 al 30. Dice Pablo, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son dones, ¿no? Pero son dones de manifestación del Espíritu Santo, porque antes hay otra lista, ¿no? Y tenemos 3 listas que decimos son dones. ¿Qué son, no? Sí, todos son dones, ¿no? Pero estos dones pueden ser enfocados a operaciones, a ministerios o tu don motivacional, ¿no? Y dice Pedro, lo que leíamos en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el apóstol Pablo también nos enseña acerca de qué dones procurar más, ¿no? Dice también ahí en Corintios, concluye diciendo, procurad pues los dones mejores, aquellos que más eficazmente van a fortalecer a los creyentes y van a extender el reino de Dios. O sea, ¿cuál es el mejor don? Pues el don que mejor contribuye a conseguir los propósitos de Dios, porque en eso estamos enrolados, hermanos, ¿no? Ahora, ¿por qué solamente recibimos un don? Obviamente esto no lo vamos a poder concluir hoy porque es muy extenso. La semana próxima, primero Dios, vamos a adentrarnos en cada don, ¿no? Pero hoy quiero que entendamos estas 3 clasificaciones, ¿no?
¿Por qué decimos que recibimos solamente un don motivacional? Pues precisamente para que nos podamos concentrar en ese don, hermanos. Vamos a volver a leer ahí, ahora vamos a Romanos 12 y leamos del Romanos 12 del 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y ahí encontramos los dones motivacionales, ¿no? El oído, por ejemplo, ¿no?, ha sido diseñado para cumplir con una función diferente a la del ojo y al de la mano también. Entonces, así como también pues los pies tienen funciones diferentes en nuestro cuerpo, así los dones también han sido repartidos de manera diferente para los cristianos, ¿no? No todos tenemos los mismos dones. Hay algo que menciona el apóstol Pablo también ahí en Romanos 12, ahora vamos a leer del 3 al 6, que dice así. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sería justo que tú tuvieras 3 dones y yo tuviera 1? Pues, no, pues claro que no. ¿Por qué a Fausto 3 y yo 1? ¿No? Entonces, hablamos de que tenemos un solo don de este tipo. Porque, ¿qué pasaría si alguien tuviera los 7 dones? Si a veces tenemos medio don y ya nos sentimos el alma de la fiesta, ¿no? Entonces, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el hecho de que todos seamos iguales. Y dentro del cuerpo de Cristo todos somos iguales. ¿Qué pasaría? Contradeciría lo que estudiamos la semana pasada, cuando dijimos, siendo una familia tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y si alguien tuviera los 7 dones, pues no necesitaría de nadie, ¿no? Sería una persona autosuficiente y no necesitaría del resto de los miembros. De ahí que el Señor quiere que seamos complementarios los unos de los otros. Ok, pastor, ¿y cómo descubro mi don? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para descubrir cuál es mi don? Profeta, presido, enseño, misericordia, tengo el don de dar. ¿Qué don tengo? No dejes de venir la próxima semana. ¿No? ¿Qué es lo que tienes que hacer para descubrir tu don? En primer lugar, pues tienes que estar consciente de haber recibido a Cristo como tu Salvador. Es lo primero. Estamos ahí en Romanos, regrésate un poquito, ve al capítulo 10, ¿no? Y vamos a leer a partir del 9. Dice Romanos 10, a partir del 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En primer lugar, estar seguro de que has aceptado a Cristo como tu Salvador a través de ello, ¿no? Hacer una profesión de fe y decir, sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Yo lo creo. Y la Biblia dice que si tú crees eso, lo confiesas, eres salvo, ¿no? En segundo lugar, apropiarte de lo que es la victoria de Cristo sobre el pecado. Recuerdan que hemos estado resaltando el contenido de la carta de Romanos desde el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ¿no? Capítulo 6 de Romanos, muertos al pecado. Ya no podemos, el pecado tiene que pasar de largo de nosotros y decir que estamos muertos al pecado, ¿no? El pecado tiene que pasar y nosotros así. Ni nos movemos, ¿no?
muertos al pecado. Capítulo 7. Sí, estoy muerto al pecado, pero ¿qué hago con este cuerpo mortal y decadente, no? Dijera Monra, ¿no? Que quiere seguir pecando, ¿no? ¿Qué hago, no? Si lo que quiero hacer no lo hago, sino que lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, capítulo 7. Capítulo 8, la respuesta con el poder del Espíritu. Con el poder del Espíritu tú lo vas a poder hacer, porque es ese deseo y poder de hacer la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Es importante que ustedes vean esto, ¿no? En Romanos, pues a Pablo no empieza hablando de los dones espirituales, ¿no? Antes de llegar al capítulo 12 pasamos por todos los primeros capítulos, pasamos por estos 3 hermosos capítulos y entonces llegamos, ok, bueno, ya están todos convencidos de que Dios es quien dice ser, ya están convencidos de que tienen que estar muertos al pecado, que ustedes no pueden vivir la vida espiritual en sus fuerzas, que necesitan el Espíritu Santo. Bueno, ahora necesitan ser parte del cuerpo de Cristo, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, hijos de Dios, y tienen ahora dones para ministrarse los unos a los otros, ¿no? Hasta ahí llega el apóstol Pablo a decirnos acerca de los dones, ¿no? Después de que el pecado ha sido conquistado en nuestras vidas. Cuando estás en ese proceso de santificación del que habla precisamente Romanos 6:22, ¿no? Que ahora que habéis sido, ¿no?, salvados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿no?, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces viene esta parte en donde empiezas a desarrollarte como un miembro del cuerpo de Cristo y empiezas a hacer uso de ese don que el Espíritu Santo te dio y que al día de hoy no sé si lo estás usando, no sé si lo estás desarrollando, no sé si estás ministrando en tu iglesia. Pero la semana pasada hablábamos de descentralizar el ministerio. ¿Eso qué significa? Que el ministerio sigue centralizado en unas cuantas personas cuando todos tenemos un don para ministrar en nuestra iglesia. Entonces, que estés seguro de tener salvación, que te apropies de la victoria de Cristo sobre el pecado, que seas realmente libre del pecado, ¿no? La que sigue es bien importante, hermanos. ¿Cómo conocer mi don? Bueno, ser salvo, apropiarme de la victoria sobre el pecado, o sea, vivir en victoria con el pecado. Es algo que le repito mucho a cada uno de ustedes cuando a veces hablamos en lo personal, ¿no? ¿A quién estás cuidando tú? ¿De quién estás cuidando? Porque sí, todos tenemos necesidades, sí, todos tenemos problemas, por supuesto, si no, no estaríamos aquí. Necesitamos los unos de los otros, tenemos esa dependencia como familia. Sobrellevamos las cargas los unos de los otros, pero yo tengo que concentrarme en ministrar, en cuidar de los demás, en concentrarme en las necesidades de otros. Mientras yo siga pensando en mí mismo y esté enmimismado, ¿no?, pensando en mis necesidades, mis carencias, mis deficiencias, mi dolor, mi depresión, mi ansiedad, mi estrés, ¿quién podrá ayudarme? Y usted no ve las necesidades de los demás. Y aquí el apóstol Pablo nos está invitando a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, cuidar de otros. Entonces, en mis discipulados personales, yo siempre digo, bueno, ¿de quién te vas a encargar tú? Normalmente les asigno a alguien, ¿no? Oye, ¿por qué no le hablas a esta persona? ¿No? Y ves cómo está, lo animas, ¿no? Porque de esa forma dejas de estarte concentrando solamente en ti y en tus necesidades, ¿no? Ve lo que dice Efesios, ahí adelantito, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Ve Efesios 4. Efesios 4 y vamos a leer el 12 y el 13. Vamos a leer a partir del 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De qué está hablando?
de ministerios, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Hasta el 13 nada más. ¿Para qué nos ministramos? Para ayudar a todos los demás a que alcancen la misma estatura, el mismo nivel de crecimiento, para que todos llegamos a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Solo cuando empecemos a usar nuestros dones, ¿no?, vamos a poder confirmarlos, hermanos, y también entender las necesidades de los dones de otros. Esta es una medida más, ¿no?, a través de la cual podemos identificar que somos dependientes los unos de los otros. Así es. ¿Qué más debo hacer para identificar mi don? Pues algo muy importante, y es poder discernir o entender, identificar cuál es tu verdadera motivación a ayudar a otros. Porque podríamos tener la motivación incorrecta. A veces queremos salir en la foto, ¿no? A veces queremos buscar el reconocimiento de las personas a través de ayudarles, ¿no? Y no sería la motivación correcta. Regresa otra vez a Romanos. Vea Romanos 12. Romanos 12 y veamos el versículo 4. Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué motivación tienes, ¿no?, para ayudar a los demás? Hay otra forma de identificar tu don, y es algo que vimos en el taller de dones espirituales. Y tiene que ver con algo que nos pasa a todos frecuentemente, ¿no? Hay ciertos hermanos, ¿no?, ciertas conductas en los cristianos o en algunos de ellos que nos irritan, nos molestan, nos incomodan, nos enojan, ¿no? Pero eso es una forma de que tú puedes identificar la necesidad de otro y ayudarle a entender y suplir precisamente esa necesidad. No es, bueno, pues lo tolero porque pues va a la iglesia, ¿no? No. Dios te está mostrando algo. Si a ti te incomoda algo que alguien hace, ¿no?, es importante señalarlo, ¿no? Pero primero entender cuál es tu motivación, ¿no? Es que te voy a exhortar, ¿no? Deja de ser así, ¿no? Y lo haces de una mala manera, ¿no? No es, tienes que buscar cuál va a ser tu motivación y por qué te irrita lo que esta persona está haciendo. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 3:16 para que entendamos cómo hacerlo, ¿no? Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿no? Y es lo que decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Ámense entre ustedes como yo los he amado. Y entonces Él menciona cómo nos amó. Dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, ¿no? Entonces, la mayoría de los cristianos, pues no entendemos que nuestros dones espirituales nos permiten ver esas necesidades que pasan por alto otros hermanos que tienen otros dones. ¿A través de qué? De esa irritación precisamente. Entonces, en lugar de hacer que las personas se sientan frustradas porque no pueden avanzar, ¿no?, tenemos que impulsarlos a que identifiquen también sus dones y que al usarlos puedan ayudar a otros a entender los suyos propios. De ahí la necesidad de esta comunión, de que te conozcas con los hermanos, de que conozcas a los nuevos integrantes de la iglesia. A lo mejor nos hace falta un misericordioso aquí y ya llegó, ¿no?
pero es tímido y se retrae y anda por ahí y lo hace así como que tras bambalinas, ¿no? Pero podemos identificarlo. Podemos encontrar un hermano que tiene ese don de servicio supermercado que todavía ni llegas y ya te cargó la bolsa, ya te puso la silla, ya te puso una frazada si hace frío, ya te está echando aire para que se te quite el calor, ¿no? Puedes encontrar cosas así. O puedes encontrarte al hermano exhortador que todavía ni le dices nada y ya te está dando un bibliazo. No, es que yo creo que tienes cara de tristeza, entonces, déjame decirte que, ¿no? Es más, te voy a cantar esa de cómo podré estar triste, ¿no? O sea, podemos encontrar diferentes situaciones así, ¿no? Y encontrar a esos hermanos, a lo mejor ellos nos irritan con el ejercimiento de su don. Y es lo curioso, hermanos. En este estudio que hicimos de los dones, encontramos una gran verdad. Y es que a veces identificamos mejor los dones de las personas por los abusos que cometen del don, ¿no? Más que por las características positivas del don, ¿no? Y uno de los dones que más me llamó la atención en cuanto a ese tema es, por ejemplo, el don del servicio, ¿no? Porque en esta enseñanza de los dones es tan profunda, ¿no? Que vemos las características y también vemos los abusos de los dones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el servidor, ¿no? El que tiene el don de servicio. Una de las principales características del servidor es que no le gusta la autoridad, ¿no? Se opone mucho a la autoridad. Entonces, ya estamos aquí en el culto y el pastor dijo, cierren la barra, ¿no? Y él ya se fue a lavar un traste, ya se fue a cerrar la puerta, ya vino por acá. Oye, ¿qué estás haciendo, fulanito servidor? No, es que voy a poner la librería de una vez para que al final los hermanos puedan pasar a ver los libros. Y me puse a recoger los himnarios, pastor, pero siéntate a escuchar el culto. No, es que ya fui a sacar las copias para el estudio de los niños. ¿Y dónde estabas en la predicación? No, pues es que fue a ayudar a la hermana fulanita que se le quedó su carro aquí afuera. Entonces, aunque usted le diga, ven a sentarte al culto, él anda sirviendo, ¿no? Entonces, es uno de los abusos, ¿no? Y hay otros abusadores que son los profetas, que les gusta estar dando de bibliazos sin misericordia, ¿no? No me vean a mí, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de esa manera podemos entender los dones espirituales. La otra es que entendamos las categorías de los dones. Vamos a ver los motivacionales, vamos a ver los de las operaciones y las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que les decía, identificar también las características y los abusos de los dones. Vamos a repetir ese taller el próximo año, primero Dios, para que podamos entenderlo mejor. Pero la próxima semana usted se va a ir con un cuestionario donde usted va a poder identificar cuál es su don. Si usted me lo regresa contestado, yo le voy a decir, tú apuntas para este don, ¿no? Entonces, es importante que si hay indicios de tu don espiritual, puedas desarrollarlo, puedas trabajar en ese don, ¿no? Y si es de su interés, pues obviamente podemos ampliarlo en algún momento. Ahora, ok, pues está muy padre, pastor, ya me dijiste que tengo un don, ¿cuál podría ser? ¿No? ¿Cómo puedo identificarlo? Pero, ¿yo qué gano con esto? ¿Qué gano al identificar mi don y al aplicarlo en la iglesia y ministrar a mis hermanos y servirles? Bueno, pues precisamente hablamos de sobrellevar las cargas de los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Entonces, si sabemos que tenemos un don espiritual que es valioso para el cuerpo de Cristo, ¿qué puede pasar? Pues podemos alcanzar un nivel más profundo nosotros mismos de autoaceptación y de propósito en la vida, hermanos. Eso es lo más importante, porque hemos hablado acerca de tener propósitos espirituales en nuestra vida a través de lo que hemos estudiado en el Espíritu Santo. Deberíamos tener un propósito espiritual en nuestra vida. Y yo les he dicho, ¿tienes una meta espiritual? ¿Tienes un propósito espiritual en tu vida? Más allá de terminar tu carrera, conseguir un buen trabajo, juntar $1 millón, comprarte un carro, una casa. ¿Tienes un propósito espiritual en tu vida? Precisamente identificar tu don te ayudaría a definir esto, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Y esto de la autoaceptación tiene que ver también con la autoestima, porque a lo mejor tú dices, oye,
pues es que ya no encuentro qué hacer en la iglesia, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, soy muy penoso, no puedo enseñar, no le entiendo a la consola del audio. Bueno, pues eso no es un don, ¿no? Pero necesitas integrarte a tu iglesia, ¿no? Necesitas integrarte, necesitas decir, pastor, ¿dónde puedo servir, no? Por ahí ya hubo 2 o 3 personas que me dijeron, oiga, pastor, ¿dónde podría yo servir? Y las tengo ahí pendientes, ¿no? Porque no he visto dónde podrían apoyar. Pero la idea es que tú te puedas involucrar en las diferentes tareas de la iglesia para identificar más claramente tu don, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que lo ejercites, pues lo vas a fortalecer y vas a poder tener una realización personal dentro de la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder cuando tú encuentres finalmente tu don y puedas empezar a desarrollarlo? Pues vas a ser, para empezar, una persona que puede disfrutar de su desempeño en la iglesia, ministrando a otros, ayudando a otros y haciendo precisamente lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, vamos a dejarlo ahí el día de hoy y la semana próxima, primero Dios, continuamos con una definición más clara de cada uno de los dones para que ustedes los puedan identificar y puedan tener una orientación en cuanto a cómo identificar su propio don. Por lo pronto, no nos olvidemos de ese concepto de la gracia, que es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, que usted tiene un don que tiene que encontrar, tiene que identificar, tiene que desarrollar y que tiene que usarlo para ministrar a sus hermanos. Y los cristianos llaneros solitarios no existen. Es un buen resumen, ¿no? Para que lo comparta con alguien más. Uno de sus hermanos o primos, vamos a decirles, desbalagados que andan por ahí en iglesia, y usted les diga qué importante es estar en la iglesia local haciendo la función para la cual el Señor nos llamó. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para despedir el mensaje de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde ya, donde tú nos permites adentrarnos en la profundidad de tu palabra, Señor, y poder entender cómo, Padre, tú suples cada una de nuestras necesidades aquí en tu iglesia local, aquí en tu cuerpo, Señor, donde todos somos complemento los unos de los otros, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que viene a suplir esa carencia que tenemos en nuestras vidas, Señor, de no saber ¿dónde está nuestro lugar? ¿Cómo hacerlo, Señor? Tu Espíritu Santo nos da esa habilidad, ese poder para poder ministrar a nuestros hermanos a través de darnos un don, Señor, que puede ser utilizado para ayudar a otros, para cuidar a otros, para servir a otros, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por ese poder, por ese deseo de querer hacer tu voluntad, Señor, que tú pones también en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que tenemos un don, Señor. Ayúdanos a identificarlo, ayúdanos a desarrollarlo y que a través de ello, Señor, podamos rendir frutos en nuestra iglesia, sirviendo, cuidando a nuestros hermanos, Señor. Gracias por tu misericordia, porque sabemos que esto es algo agradable delante de ti, que tú has dejado en tu palabra para que entendamos uno de los propósitos que nos lleva a congregarnos, a reunirnos y a estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, Señor. Esas buenas obras que tú definiste de antemano para que anduviéramos en ellas. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.